Estamos en comunicación con Diego Gianni, profesor de italiano, guía de turismo y escritor. En la Feria del Libro participó el 6 de mayo de 17 a 18 con el libro Relatos extraños de gente alineada. Y es el cuarto año consecutivo en el que participó. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes esta tarde. ¿Se escucha bien del otro lado? ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Muy bien, Ok, perfecto. perfecto. Acá teníamos las redes tuyas para compartir con los lectores. Lo primero y principal para empezar, arroba Diego Gianni 0 en TikTok, arroba Cuentos de los Arcanos en Instagram y lo mismo en Facebook. A mí me gustaría preguntarte por qué Cuentos de los Arcanos. ¿Qué tienen que ver los arcanos con tu vida y con lo que escribís? Bueno, en realidad Cuentos de los Arcanos se llama así porque estaba buscando como una fuente de inspiración para escribir distintos cuentos de distintas temáticas. Y entonces me pareció interesante tomar las cartas del tarot, los arcanos mayores, porque cada una tiene una simbología muy particular. Entonces la idea es que cada cuento esté reflejando las características de cada una de esas cartas. Y bueno, eso dio como resultado, ¿no?, que fuera sumamente variado el libro, porque en el tarot, como saben, hay cartas que son como muy oscuras, hay cartas que son como muy luminosas. Entonces las cartas más luminosas dieron lugar a cuentos de tipo más ligero, o si quieren más de carácter más romántico, más amoroso, en tanto que las cartas más oscuras, como pueden ser la torre, la muerte, el diablo, dieron como resultado cuentos que tienen que ver más con la parte del misterio, el misterio psicológico o el terror. O sea que en definitivo fue como elegir los arcanos mayores del tarot para que fueran una fuente de inspiración para distintos cuentos de distintos géneros. Diego, yo tengo una pregunta, bueno, somos colegas, nos conocemos de hace años, ambos somos guías de turismo. ¿Cómo te llevó pasar de guía de turismo a este último libro que se llama Relatos de gente alienada? ¿Qué, por los turistas? ¿Qué pasó? No, me inspiré en varios guías en realidad, ¡Ay, no es un Dios! chiste. No, no, para nada. No, lo que pasa es que a mí siempre me gustó escribir, desde que soy adolescente que escribo, y el género de misterio, el género de terror, el terror psicológico siempre me atrajo mucho. Entonces en este último libro pude volcarme completamente a lo que es el género de terror. En el anterior, que es Cuentos del Espejo, fue más terror psicológico, y en el primero, como hablamos recién, Cuentos de los Arcanos, es como un abanico más amplio de distintos géneros, de distintos temas de los cuentos, ¿no? Pero bueno, en realidad no hay un motivo particular, es una elección mía hacia la temática del terror que siempre me atrajo y mucho, ¿no? Y con respecto a relatos extraños de gente alineada, ¿este es tu último libro, Diego? Sí, exacto. Sí, este es el último libro que salió publicado el año pasado, no por editorial, por editorial Duncan, Ujú. como los otros dos, porque los tres libros son publicados por Duncan. Y son varios, o sea, dentro de este libro tenemos varias historias de distintos personajes. Sí, ¿Que estos sí, se en conocen realidad entre sí o son son. historias separadas? Sí, son 13 cuentos, son 13 relatos independientes uno del otro, donde se van viviendo distintas situaciones, ¿no? Está, por ejemplo, no sé, hay un cuento que tiene que ver con una estación abandonada, que según los lugareños esa estación de tren abandonada está maldita, porque se escuchan ruidos, porque la hamaca está todo el tiempo balanceándose, y entonces de eso nace toda una historia de por qué pasa esto en esta estación de tren abandonada, y se cuenta la historia de dos espíritus que han quedado encerrados en esa estación de tren abandonada. Los espíritus Como, son bueno, ese los... es el primero de los cuentos, ¿no? Son 13 en total y giran casi todos en torno a la misma temática del terror. Y hay dos, en cambio, que son bastante realistas y bastante crudos a nivel literatura, ¿no? ¿Se filtraron algunas de las historias que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, que estamos plagadas, ¿viste, de muchas cosas, o es algo que nace de la ficcionalidad directamente? Bueno, es un poco difícil decirlo, ¿no? Porque creo que todos estamos influidos por distintas historias que hemos escuchado, y creo que cuando uno escribe o crea,
todo eso de alguna forma se va filtrando y va apareciendo. Si bien no son historias de la ciudad de Buenos Aires, yo creo que hay muchos elementos que se producen en las historias de fantasmas de la ciudad de Buenos Aires que están reelaborados en estos cuentos. Así que sería como un poco difícil afirmarlo, pero creo que sí, porque es como prácticamente imposible que no se filtren las historias que vos conocés, que no se reelaboren y aparezcan reflejadas de otra manera en los cuentos, ¿no? Así que creo que sí, que tu respuesta sería positiva, mi respuesta a tu pregunta. A mí me pareció interesante el tema de los fantasmas. ¿Los fantasmas son los protagonistas de los libros o los protagonistas son otros que tienen que, por ejemplo, enfrentarse a estos fantasmas, ¿no? O descubrirlos, por ejemplo, en esta estación de tren abandonada que contaste? ¿O son la historia de estos fantasmas que viven ahí? ¿Cómo se desarrolla eso? Eso me parece interesante. Claro, en realidad depende del cuento. En este que yo te comenté de la estación de tren abandonada, son dos espíritus que han vivido una situación trágica y que están continuamente repitiendo, ¿no? Porque no han podido ascender, quedan atrapados y están repitiendo todos los días y todo el tiempo ese último día de vida que los marcó a los dos. Pero no son conscientes ellos de lo que está sucediendo, están reviviendo continuamente en forma eterna eso que les pasó en un determinado momento en esa estación de tren. Y después hay otros cuentos donde sí hay fantasmas que en realidad son los protagonistas, pero hay otros protagonistas que se enfrentan con esos fantasmas también, con esos espíritus, para no llamarlos fantasmas directamente, no son espíritus que han quedado aprisionados en distintos lugares. ¿Vos creés en lo paranormal? Eso iba a preguntar. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es eso ¿cómo se dice? Tu conexión con lo paranormal, claro. Alguna cosa tipo Marilyn Manson, ¿viste? Claro. Bueno, no, soy como bastante racional, pero me gusta investigar el tema, me gusta mucho jugar con el miedo. No sé, cuando yo voy a determinados lugares donde en teoría tienen actividad paranormal, trato de meterme en todos los lugares, en todas partes, para verificar realmente si hay o no hay actividad paranormal. Me gusta jugar con todo eso, me asusta, pero a la vez me atrae, pero siempre, por mi forma de ser, le encuentro una explicación racional. Y en el caso de los cuentos, hay varios cuentos que están basados en algún disparador real que me ha pasado en determinados lugares, ¿no? Que dieron origen a determinada historia. Eso es buenísimo, está buenísimo. Entonces todas esas sensaciones que podés tener haciendo este recorrido, después las podés plasmar lo que vendrían a ser tus libros, tus cuentos, historias, para describir qué es lo que sentiste, que me parece también en cierta parte. Claro. Siempre hay un disparador que puede partir de la realidad, ¿no? Puede ser una experiencia vivida, o puede ser una persona que viste y te pareció extraña y en base a esa persona recreas todo un personaje y nace una historia, pero siempre hay un disparador, ¿no? Por ejemplo, en la estación de tren, el disparador fue una estación de tren abandonada en una localidad de Entre Ríos donde la gente decía que en ese lugar pasaban cosas extrañas. Entonces, en base a eso, tomé esa historia y creé la razón por la cual están pasando cosas extrañas en la estación. Así que es todo ficción, pero el disparador siempre es algún elemento de la realidad, ¿no? Que aparece. Claro, salen de todos los personajes que tenemos dentro de la mitología de la literatura, ¿no? Porque tenemos muchos. ¿Se acuerdan cómo se llama el que cazaba a los niños de noche? Ay, no sé. Casper. No, había uno de ese que salía en el campo, que bueno, dentro de la personalidad, el pombero, era el hermano que tenía un miembro grande. No, ese es el curupira, ese es el hermano. ¿Sí? Que usa la chota como si fuese un cinturón. Bueno, cosas así. Digo, ¿son personajes aislados o están como mezcladitos? Bueno, depende de los cuentos, porque por ejemplo hay un cuento que transcurre en un pueblo de los esteros de Liberá, ¿no? En Corrientes, sí. Donde hay una comunidad, llega un periodista para hacer una nota sobre los esteros, para conocer la flora, la fauna, y trabajando para una revista, y se encuentra con un montón de cosas súper curiosas que pasan en ese pueblo. Por ejemplo, ¿no? Las tumbas de los cementerios
no son recientes. La más reciente es de hace 50 años atrás, como si no muriera nadie. Por otro lado, no hay chicos, es toda gente grande, pero no nacen chicos. Y la otra, la más extraña para este periodista, es que ninguno de los personajes que viven en ese lugar tiene dientes. Entonces empieza a hacer como una investigación y ahí, bueno, se va como desarrollando la historia y se explica, o el lector llega a comprender por qué pasa lo que pasa. Pero es bastante siniestro ese cuento, bastante siniestro. Me llamó la atención. Y top 5, así, inspiraciones que dijiste antes de ser escritor, la etapa de solamente lector, dijeron estos me inspiraron y tienen así como una impronta hoy. Tus referentes. Sí, totalmente. Sí, bueno, al trabajar mucho con literatura italiana, hay un autor italiano que a mí me parece extraordinario, que se llama Dino Buzzati, que juega mucho con todo esto, ¿no? Con el terror psicológico, que me gusta muchísimo. Por otro lado, también me gusta Luigi Pirandello. Y de adolescente, bueno, leía a Lovecraft, que seguramente es un referente para muchos de la literatura de terror o de suspenso. Y también he leído mucho policial, ¿no? Patricia Highsmith, Agatha Christie, Simenon. Y todo eso creo que, bueno, me ha marcado de alguna manera en mi gusto literario de hoy en día. Hoy el mercado literario acá en la Argentina, ¿cómo lo ves en el tema de demanda o por lo menos de este género? Lo veo pésimo. Muy optimista lo mío. Lo veo pésimo, pésimo, pésimo porque en realidad, bueno, pasa con todos, ¿no? Con todos los campos artísticos. En realidad las obras no se hacen conocidas de acuerdo al talento del autor, sino que se hacen conocidas o populares de acuerdo a la popularidad que tenga el escritor antes de publicar el libro. Claro. Por ejemplo, si hay un Instagramer o un Bookstagrammer que tiene, no sé, 1 millón de seguidores, la editorial va a ir directamente a decirle, mira, escribí un libro y si no podés escribirlo no importa, nosotros te contratamos un escritor fantasma, te escribe un libro y vos pones tu nombre, te llevas el nombre del libro, te llevas la autoría del libro y todas las regalías del libro, porque se asegura la editorial vender así por lo menos 500.000 ejemplares o 50.000 o 100.000. Entonces no tiene que ver con el talento, sino tiene que ver con la popularidad previa debida a las redes sociales. Se está dando mucho hoy por hoy y bueno, es un tema muy, muy complicado lamentablemente y muy triste por otro lado. Me parece sí que estás en lo correcto y me parece también que hoy en día las redes sociales sí son también una puerta de entrada de muchísima gente a quizás un mundo al que no conocen, ¿no? No sé si a vos te pasa eso de estos giles no pueden escribir nada o es como más que lo aceptás y seguís con lo que viene a ser la manía que hay hoy en día, ¿no? La batuta, como se podría decir. ¿Lo seguís o lo ves desde un punto de vista más crítico? Vos te referís a, si veo, no entendí bien la pregunta, perdón. De una manera más crítica, este fenómeno de, bueno, me hago más conocido y me escribe el libro otra persona, sin importar si el libro es bueno o malo, el éxito que tiene, ¿lo ves como algo correcto que debería hacerse dentro de la industria de lo que viene a ser? ¿Te tienta a volverte un poco famoso para provocar ese incremento? O vos decís, no, tiene que salir desde el talento de la persona o desde el estudio. O lo que viene. Obviamente que me parece que tiene que ser desde el talento, no desde la inmediatez o la popularidad inmediata, ¿no? Porque en definitiva eso son obras que no son perdurables tampoco en el tiempo, que tienen éxito porque lo compran los seguidores de fulanito o menganito, pero en realidad a nivel literario no representa nada, absolutamente nada, y después que se vende, la cantidad del libro que se vende, cae en el olvido, ¿no? Totalmente olvidable el libro. Entonces, no, me parece que estamos viviendo en una especie de sociedad bastante exitista, lamentablemente, inmediata, donde todo tiene que ser ya y todo tiene que ser vendible y todo tiene que ser inmediato, como en las redes sociales, ¿no? Que nadie se banca un videíto que dura 3 minutos, lo tenés que hacer en 50 segundos porque si no, no lo miran.
Entonces eso te está hablando de un montón de cosas que se están perdiendo, me parece. Realmente nos encantó hablar con vos, Diego. La verdad que la próxima estaría bueno que vengas acá al estudio para poder tener una charla más amena y también entrar de lleno en el plano personal, que te hice un par de preguntitas y me pareció muy interesante lo que dijiste y quién es Diego Yanni dentro de cada una de las historias, ¿no? Vamos a sacar vienen todos desde los trapitos. en una parte vienen desde lo que viste con tus ojos. ¿Cómo no? Sí, tomo tu palabra y sí, obviamente, cuando quieran, arreglamos y me puedo acercar y bueno, charlamos Sí, un para poco que puedas traer mejor. los libros también, Muchas anécdotas también. quizás también, anécdotas, acá siempre hay demás, nos cagamos de risa acá, es Sí, terrible. sí. Eh, Lo importante acá sería que Kiara no empiece a develar data que tiene. Ay, no, ¿Sabes qué? No, no, un acá es pacto, un Esa pacto. sería la condición. terrible. Esa sería la Pacto. condición. No, velar de acá, si no la saca la data, la saco yo, si no la saca Figo, ni Ok. acá al lado mío también, es una cosa terrible. Somos detectives. Tenemos dos Kiaras, entonces les tengo que decir Potencial. por el apellido. Ah, ok, Gracias, Yanni. ok. ¿Dónde podemos leer relatos extraños de gente alineada? El libro lo pueden encontrar en librerías Cúspide, en la librería Duncan, en Clásica y Moderna y también por Mercado Libre. Y por otro lado, bueno, va a estar en la Feria del Libro el 6 de mayo, este 6 de mayo a las 5 de la tarde. Así que si hay algún interesado que tiene ganas de saber de qué se trata, acá les muestro la portada. Ahí Para que está, tengan- está muy, muy linda la portada. El dibujo ese me parece muy extraño, me llama la atención y ya si son historias de fantasmas, ya Claro. está. Me siento identificado. Muchas gracias, Diego, por la No, gracias a comunicación. ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Y hasta 15 la minutos próxima. para las 7 de la tarde.